con respecto a los médicos que se forman, creo que son heterogéneos, lo cual en realidad es un problema pensando en que la institución debería garantizar que todos los alumnos tuvieran las mismas oportunidades y que la sociedad recibiera médicos con perfiles equivalentes en cuanto a su formación. Lo que sí creo es que por lo menos buena parte de la estructura de la facultad se ha, al menos en la declaración, alineado atrás de la idea de formar médicos orientados a atención primaria, lo cual tiene varias lecturas de acuerdo a quien lo hace, pero en esencia creo que hay un encaminamiento general de la institución hacia ese punto, pero evidentemente es mucho lo que falta aún por hacer. El plan de estudios actual es una teoría, dicho de otra manera. Creo que ninguna de las cátedras usa el plan de estudios que tiene aprobado, que es el que se aprobó en alguna de las reformas previas muchos años atrás y que por la velocidad de cambio de la medicina quedan desactualizados con una enorme velocidad. Dicho de otra manera, en las clases que damos nosotros en farmacología aparecen drogas que en el temario oficial de la materia no existen porque simplemente no habían sido todavía aprobadas para comercialización en ninguna parte del mundo. En ese sentido me parece un déficit en la instrucción en la velocidad de adaptar el texto de lo que debería aprenderse a lo que realmente, digamos, se dicta. Por otro lado, creo que en muchas de las cátedras, no estoy seguro de con qué porcentaje, digamos, pero creo que la mayoría trata de adecuar sus contenidos a lo que va cambiando regularmente en la medicina. Y de vuelta decodificado en función de quiénes son los responsables, donde evidentemente somos todos bastante heterogéneos. Pero en ese sentido el plan de estudios es distinto lo que se da a lo que realmente aparece en el papel. La segunda cosa es que creo que claramente debería ser reformulado. Esto se viene discutiendo en la facultad desde que yo tengo memoria, o sea, va a ser 40 años, lo cual es un montón, y me hace pensar, digamos, que tal vez no hemos sido suficientemente efectivos en el pasado para corregirlo, pero el cambio que me parece que es más evidente es que debería haber una más temprana inserción de los alumnos en el contexto de lo que es la actividad asistencial. La otra cosa que me parece importante señalar es que construir un plan de estudios diferente al actual, además de hacer trabajos, debería requerir la participación de una cantidad muy grande de actores sociales que no necesariamente están fácilmente representados dentro de la comunidad académica de la Facultad de Medicina. Esto no se arregla desde el escritorio de mi escritorio como profesor de una materia, ni creo que el de ninguno, la diferencia que hay por lo menos en muchas áreas de la medicina entre lo que se enseña y lo que es la realidad cotidiana. Eso debería ser definido de qué manera, pero me parece que hay mucho trabajo por hacer ahí adelante. Y la otra cosa que me parece importante señalar es que un cambio curricular no es solamente escribir como debería ser, sino ver de qué manera se puede llevar a la práctica. Y esto significa, en mi opinión, que si yo hoy tuviera una varita mágica y tuviera el mejor plan de estudios posible y pusiera un aviso en el diario para tener la cantidad de docentes calificados que harían falta para poder ejecutarlo, no podría cubrir los cargos. Un plan tutorial, que muchas veces se habla como que es un progreso con respecto a la actual modalidad de asistencia, requiere, por ejemplo, una cantidad de tutores formados, no gente que diga que quiere ser tutor, sino que realmente tengan la competencia como para poder hacerlo apropiadamente, que no está fácilmente disponible. Y que probablemente además, en relación a los presupuestos disponibles a nivel universitario, involucrarían una cantidad de cambios que no son instantáneos ni automáticos. O sea, me parece que cualquier modificación va a requerir, aparte de una reformulación desde el contraste con la realidad muy grande, también una enorme cantidad de medidas de implementación que no son fáciles de garantizar a corto plazo. Pero en algún momento hay que empezarlo. O sea que lo que me parece que es relevante es tratar de avanzar en ese camino. Yo creo que los estudiantes son una parte importantísima de esto, porque por muchos motivos, que sería muy largo de contar y quizás no es el mejor momento para hacerlo, pero tienen una doble vivencia, porque son los que están más
en contacto con la sociedad con menos carga ya de prejuicio de estar dentro de la institución. En ese sentido, digamos, son un factor, digamos, de transmisión de necesidades sociales de su familia, de su entorno, del barrio donde viven, de la gente con la que interactúan, digamos, que difícilmente es generable desde otro lugar en la facultad. Por otro lado, también es cierto que los estudiantes, justamente porque vienen con mucha menos carga y con mucha menos experiencia para muchas cosas, tienden a ser demasiado optimistas con respecto a las posibilidades de cambio rápido para muchas cosas. Y esto, en algunas situaciones, hasta puede ser perjudicial. Pero en esencia yo creo que son una parte esencial y que claramente deberían ser escuchados, puestos a participar y y ser partícipes, digamos, de las decisiones que se tomen, o sea, no solamente escucharlos. Y creo que lo que le da más sentido a la farmacología que tienen que ver los alumnos en la Facultad de Medicina es en relación al paciente. Y el paciente no está acá, sino que está en los hospitales. O sea, sería bueno que tuvieran más contacto formal de la farmacología cerca de los pacientes. Y por más que uno pueda tener un excelente video mostrando tal o cual acción de tal grupo de drogas en unidad coronaria o en terapia intensiva o con un simulador, digamos, me parece que en ese sentido un contacto con médicos que usan los medicamentos en pacientes de carne y hueso es mucho más formativo que la mejor clase que puedan recibir. Sí te puedo decir una experiencia que de vuelta en su momento para mí fue muy interesante, que es cuando se empezó la descentralización de las cursos de farmacología en instituciones que tuvieran farmacólogos como para poder hacerse cargo de algún pedacito, digamos, de la enseñanza. En el momento en que CEMIC era parte de la UBA, yo estaba a cargo justamente de la cursada descentralizada de fármaco en CEMIC. Cosa que no era universal, digamos, o sea, había unas pocas unidades donde se hacía, pero en la práctica, digamos, en mi opinión, los chicos que salieron de ahí tuvieron una posibilidad de ver la farmacología aplicada al paciente mucho más estrecha que la que puede tener cualquiera viendo el mejor PowerPoint que uno le pueda pasar en el aula del piso 17. Y eso me parece que es bueno. Y de vuelta ahí aparecía el tema de eso mismo, pensar en extrapolarlo automáticamente al 100% de los hospitales. No había forma material de hacerlo porque no tenés masa crítica de docentes como para poder hacerlo.